Bueno, y entonces a propósito de esta celebración que estamos haciendo de los 27 años del Departamento de Lenguas Extranjeras, pues hoy queremos hablar nuevamente con Alberto Pérez. Alberto, muchas gracias. En esta oportunidad, pues la idea es poder hablar un poco acerca de anécdotas de este espacio tan importante para el departamento que es nuestra biblioteca. Claro, profesor Javier, me parece que es importante recuperar ese tipo de anécdotas porque son parte de la memoria sí, del departamento y tal como lo dice, de la memoria histórica de la biblioteca. Aunque siendo una biblioteca un espacio silencioso, un espacio de estudio tranquilo, a veces suelen pasar desapercibidas todos estos momentos o todas estas situaciones y me parece que este es el espacio precisamente para comunicarlas. Pues voy a empezar yo, Alberto. Voy a empezar yo diciendo algo. Yo fui monitor en el año, yo creo que 98, 99, fui monitor acá en la biblioteca. En este espacio había unos libros antes de que, digamos, fuera una biblioteca ya formalmente, pero aquí había unos libros y nosotros hacíamos los préstamos. Yo era estudiante en ese momento y era monitor de acá del departamento. Incluso estábamos hablando ahora hace poco, pues de que aparecen las fichas, ¿no? Y hay letra de los diferentes monitores porque se prestaba con el código del carnet y después se entregaba y quedaba la fecha en donde se había entregado y en donde se debería devolver el libro, ¿no? Eso me parece sumamente importante porque si hay una forma de contar y de relatar la historia de una biblioteca, se hace a través de los libros. Sí. Y los libros son en eso un elemento demasiado evidente de esa historia, precisamente por lo que está diciendo, los libros dejan huellas. Sí. Cada libro deja huella. Precisamente, perdón. No, tranquilo, iba a decir que el otro día encontré un libro, pues busqué un libro de francés y encontré y tenía mi letra en esa ficha que le digo de los préstamos y claro, me dio mucha nostalgia, pues porque estamos hablando del 99 más o menos. Claro, y ese es el registro que hay de la existencia también y la circulación de ese material. Los sellos, por ejemplo, los libros, sí. Algunos tienen sellos de lo que era el Instituto Electrónico de Idiomas. Sí. Ese instituto que desapareció por allá en los años 90. Es más, esta biblioteca una parte importante de esta biblioteca del acervo bibliográfico corresponde a ese Instituto Electrónico de Idiomas. Prácticamente se pasa por una resolución, se acaba el Instituto Electrónico de Idiomas y la resolución firmada en ese tiempo por el presidente de la República pasa a tener los activos la Universidad Nacional de Colombia. Okay. Entonces, por eso los libros tienen esas huellas, huellas de embajadas. Por ejemplo, de la Embajada de Francia, de la Embajada de Inglaterra, de la Embajada de Alemania. Entonces va mostrando un poco también ese destino que ha venido trayéndolos poco a poco y agrupándolos en este espacio. Y de profesores también, ¿no? Porque hay profesores que han donado sus libros también y entonces tienen sus firmas o tienen, sus anotaciones incluso, sí, ¿no? Sí, hay bastantes. Por ejemplo, aquí hay libros de la profesora Michelle García, hay libros de la profesora Claudia Lombana, hay libros de la profesora de Rosalía Cortés, claro. Hay libros del profesor que hace poco falleció, del profesor Enrique Bierman, que también fueron, y es una donación muy significativa acá para este espacio. Entonces, de una u otra manera, esas marcas dentro de los libros son una anécdota viva, o sea, es una anécdota que no se grita, que no se comunica, sino que es una invitación también inclusive para venir a observarla. Claro. Porque esa anécdota solamente es leída también. Claro. Cuando se examina el libro. Bueno, a Alberto le dije, Alberto, ¿qué anécdotas? Acá deben haber pasado muchísimas anécdotas. ¿Cuándo llegó Alberto aquí a la biblioteca? Yo llego en marzo del 2006. Ok. Y entonces, en todo este tiempo debe haber 1000 anécdotas. Y le dije, pues imposible hablar de todas, pero hablemos de unas 2 o 3 cosas que hayan sido muy interesantes, muy impactantes a partir de los libros. Digamos, recordemos que estamos como en esta celebración, en este homenaje que le estamos haciendo también a nuestro Departamento de Lenguas Extranjeras. Y como decía yo al principio, la biblioteca es un espacio muy importante en la identidad de nuestro departamento.
Claro, yo llego en el año 2006, en ese momento el coordinador del Centro de Recursos era el profesor Eric Naves, realmente empiezo a trabajar con él. Yo recibo una biblioteca muy bien organizada en el sentido digital. O sea, ellos tenían un inventario muy bien organizado, estaban las lenguas, estaban las categorías, pero la primera sorpresa que yo me llevo con la biblioteca es la estantería. O sea, la estantería estaba revuelta completamente. Okay. Y así comienza a abrirse la biblioteca, sin un sistema con un sistema de organización digital, con un sistema de organización conceptual, pero físicamente estaba hecha una ensalada de frutas, literalmente. Y lo primero que también fue la propuesta que se hace es darle colores a la biblioteca. O sea, fue cuando empezamos, hagámosle un código de colores, pongamos todos los libros de inglés en color verde, todos los libros de francés en color azul, todos los libros, y ahí vamos empezando a tener una organización visual. Fueron de esas primeras, así como propuestas. Libros seguían saliendo en cajas, estaban en cajas en ese momento, y se empieza con la organización en ese tiempo. Gigante. Que demoró por lo menos aproximadamente casi año y medio en un proceso real de organización física de la biblioteca. Bueno, Alberto, ¿qué anécdotas hay? ¿De qué podemos hablar entonces? Bueno, yo creo que aquí han pasado también varias cosas relacionadas. Por ejemplo, volvemos al punto de las marcas de los libros. Acá hay algunos libros que han sido muy significativos y que tienen firmas, digamos un libro en particular de un premio Nobel, del Eclesió. Y fue muy interesante porque fue sacar los libros de acá de la biblioteca y llevarlos a la feria del libro y buscar ese man por todo lado y comunicarle para que se firmara ese libro con una dedicatoria especial para la biblioteca. No puede ser, o sea, ok, ya entendí. Yo me imaginé como que el libro ya venía con la firma. No fuimos. Estaba el libro, él vino a la feria del libro, y ustedes se fueron a buscarlo. ¿Y cómo fue esa experiencia? Buenísimo. Nos colaboró una estudiante, con la parte comunicativa, con la parte también de hacer la fila, porque nosotros estábamos en atención acá, ella estaba haciendo la fila, y la comunicación para poderle decir y transmitirle el mensaje. No es un libro con una dedicación cualquiera. Es un libro que va a ir dedicado para una biblioteca que es de la Universidad Nacional de Colombia, que es una de las universidades más importantes acá del país. El hombre quedó pues anonadado y muy interesado. Y una similar pasó con un gran periodista colombiano, historiador colombiano también, o columnista, Antonio Caballero. También él murió. Él estuvo acá en la universidad dando una conferencia y yo sabía que él iba a venir acá a la universidad. Acá en la biblioteca tenemos una novela traducida al francés de él que se llama Sin Remedio. Y el hombre lo fuimos y lo buscamos igual. Entonces ellos están muy acostumbrados a la firma de la persona normal. Con cariño. ¿Cómo te llamas, Alberto? Con cariño para Alberto. Tal cual. Entonces, mire, maestro Antonio, este es un libro que pertenece a la biblioteca del Departamento de Lenguas Extranjeras, es su obra traducida, y el hombre lo mismo. O sea, es un hombre que era de una postura demasiado rígida. Y yo puedo decir con certeza que ese día el hombre sonrió. O sea, le dio risa, dice, pero este man, o sea, que me está trayendo los libros de la biblioteca. Pero es que eso le iba a decir, debe ser muy interesante para el autor que le hagan esa solicitud, porque pues debe ser una solicitud bonita, o sea, diferente, algo que justamente hace sonreír. Muy bien, interesantísimo. Sigamos, ¿qué más hay? No, acá hay así como unas graciosas, como también hay unas dolorosas. Anécdotas dolorosas. Precisamente estamos como en una temporada de lluvias, y acá hubo más o menos como hacia el 2007, 2008, 2010, 2 inundaciones muy fuertes acá en la biblioteca. O sea, agua por montón, y se empezó a filtrar el agua entonces ese día fue doloroso, pero a la vez también fue impresionante la capacidad de reacción de los estudiantes, porque el agua caía literalmente como cascada sobre entonces sacar los libros de la biblioteca. Eso fue impresionante, hacer cadenas casi que humanas para poder estar sacando todos los libros de la biblioteca para evitar, pues el agua es uno de los peores enemigos de un libro. Entonces se alcanzaron a dañar algunos sí que quedaron algunos libros ya como en pérdida total, pero la colaboración de los estudiantes de ese momento fue impresionante. Muy bien, muy interesante. Y bueno, esa es muy dolorosa, ¿no? Sí. Yo creo que hay una que también hay que rescatar bastante, y es más o menos hacia el año 2006, 2007, 2008,
la universidad tenía una política de unificación de las bibliotecas en todo el campus. Sí, Antiguamente habían bibliotecas casi en todas en todas las facultades. Yo recuerdo matemáticas. Exacto. Y recuerdo mucho, Alberto, que uno como estudiante, para graduarse, tenía que ir a todas las bibliotecas y pedir un paz y salvo una por una. Entonces uno iba a visitar la biblioteca de matemáticas, le daban un papel que no debía nada, que estaba en paz y salvo, y así por toda la universidad. Así nunca hubiera visitado la biblioteca de matemáticas, pero tenía que ir allá a pedir el paz y salvo. ¿Y qué pasó entonces? No, hay que decirlo y resaltarlo, pues precisamente ahorita que se está recuperando la memoria, la fuerza de los estudiantes más o menos desde el año 2006, 2007, que pasaron cartas para la no unificación de esta biblioteca. Ajá. El argumento más fuerte creo que se da porque no se argumenta de que no es una biblioteca solamente, sino es un centro de recursos, es un laboratorio. Okay, claro. Entonces, en ese sentido, el Sistema Nacional de Bibliotecas pues se ve desarmado un poco para decir nos llevamos la biblioteca en la política de reunificación. De no haber sido por esas cartas, como por esa insistencia de estudiantes que en su momento pues mantuvieron como la necesidad, haciéndola visible la necesidad de tener una biblioteca especializada, esta biblioteca también hubiera sido absorbida por la biblioteca central. Okay, entonces también es una anécdota también bastante para resaltar. Listos. Terminemos con una última anécdota. No, yo creo que acá también han pasado muchas personas muy interesantes, especialmente en los espacios del café literario. Sí. Que es la actividad de promoción de lectura acá de la biblioteca, comenzó precisamente desde el año 2010. Muchos egresados inclusive todavía continúan viniendo. Sí. Inclusive la siguen recordando la actividad con bastante cariño, y anécdotas muy particulares de ese tiempo, tal vez escuchar cantar y en ruso al profesor Eduardo Rosero, sí, en cafés literarios muy particulares, y el juicio impresionante y dedicado del profesor Fabio Hugo Ortiz en asistir a todos los cafés literarios. Mientras él fue profesor, no se perdió un solo café literario. Interesantísimo, ¿no? Sí. Y yo creo que una última pequeñita, ¿sí? La de la pandemia. Ay, claro, ¿y cómo fue eso acá? Pues ¿Qué esto pasó? fue impresionante porque yo recuerdo, y todo esto sí ya es una anécdota de la memoria un poco reciente. Sí. Recordemos que en el tiempo de pandemia, para un fin de semana se decretó una especie de... La alcaldía de Bogotá decretó un simulacro de se suponía, de confinamiento. Empezó un viernes, yo empezó recuerdo. Un viernes, sí, exacto. No, vamos un fin de semana. Y es un simulacro. Sí. En ese tiempo trabajaba acá Diego Felipe y con el hombre yo le decía, esto nos vamos a volver a ver por hasta dentro de 2 años. Ese evento empezó como a transmitirse por medios desde el día miércoles. Esa vez hablé con el profesor Rodolfo, que era en su momento el director, y le dije que me diera una autorización para sacar libros y llevarlos para la casa. Sí. Entonces, porque yo dije, tiene que haber parte de este material bibliográfico que pueda seguir circulando. Entonces ya, o sea, automáticamente me craneé rápido la forma en la que la biblioteca podía seguir viviendo en un tiempo de confinamiento. Entonces yo dije, si tengo un escáner, si tengo los libros, pues mando la información por medios digitales. Sí. Y digitalizo información y la empiezo a manejar así. Entonces, prácticamente que llenamos Freddy Cortés, me colaboró bastante con llevar los libros en su carro. Entonces, echamos libros como si fuera el fin del mundo, o sea, como si se fuera a acabar el mundo, echando libros al carro de Freddy Cortés de manera impresionante para poder tener ese material y poder seguir manteniendo viva la biblioteca aún en tiempos de pandemia. Increíble, increíble. Ustedes tienen un trabajo impresionante con eso de el escáner de los índices de los libros, ¿no? De todos los libros. Eso es algo, o sea, es un trabajo de verdad impresionante, porque son ¿cuántos libros hay? Aproximadamente 11,000 libros. 11,000 libros, y de cada uno sacaron las tablas de contenido y las escanearon con su portada para que los estudiantes y la comunidad universitaria pudiera ver eso. ¿Eso está en otras bibliotecas o eso es de acá? Difícil, es muy difícil verlo en otras bibliotecas porque es un trabajo demasiado... es filigrana. Sí, exacto. Pero ahí es donde también hay que resaltar el trabajo también de, como en su momento su merced fue monitor, de todos los que han sido monitores acá de la biblioteca, estudiantes de corresponsabilidad,
universidad, becarios, estudiantes que venían, inclusive hacían voluntariados, Sí. Trabajando en ese proyecto de escaneo. Bueno, Alberto, yo creo que podríamos hacer un podcast semanal de anécdotas de la biblioteca, pero yo creo que con esto podemos cerrar este capítulo de hoy. De verdad, muchísimas gracias, Alberto, y seguramente habrá muchas más cosas para contar en el futuro, ¿no? Sí, claro, Inés, yo creo que en una biblioteca particularmente las anécdotas y las historias están guardadas entre los libros. Entonces la invitación también es precisamente si alguien quiere conocer realmente la historia de esta biblioteca. La historia de la biblioteca se conoce a través de las huellas que cada libro va dejando y eso se asocia con un contexto histórico impresionante. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Bueno.